La noche en que mi familia me borró de sus vidas, el mundo afuera estaba cargado de electricidad. La lluvia golpeaba las ventanas con furia y los truenos retumbaban tan cerca que hacían vibrar los platos en el fregadero. Yo estaba de pie en el pasillo, con una maleta a mis pies, mirando a mi madre deslizar el dedo por su teléfono como si nada en el mundo pudiera importarle menos que su hija mayor. Ni siquiera levantó la vista cuando habló. Tu hermana se enferma cada vez que ve tu cara, dijo con una voz fría, aburrida. Empaca tus cosas esta noche. Esperé que alguien se riera, que dijeran que era una broma, pero lo único que escuché fue la risa de mi hermana desde la sala, afilada y victoriosa, como si acabara de ganar un premio. Mi padre pasó junto a mí cargando una bolsa de basura llena de mi ropa, con los ojos clavados en el suelo. Nadie me miró. Nadie preguntó si tenía a dónde ir. En ese instante entendí que podía desaparecer, y lo único que extrañarían sería el sonido de mis pasos alejándose por las escaleras. Si alguna vez te has preguntado qué se siente ser borrado por tu propia familia, que te hagan sentir como un problema que debe resolverse, no estás solo. Antes de contarte lo que pasó después, antes del silencio, de las llamadas telefónicas y del momento en que todo cambió, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez dejaste sonar el teléfono solo para ver si alguien volvería a llamar? ¿Alguna vez te fuiste no porque quisieras hacerlo, sino porque entendiste que nunca te quisieron realmente? Si conoces esa sensación, o simplemente tienes curiosidad por saber qué pasa cuando alguien finalmente se elige a sí mismo, estás en el lugar correcto. No azoté la puerta. No lloré. Simplemente levanté la bolsa, ya empacada por alguien más, y salí al frío. La calle estaba vacía, el cielo cubierto de nubes oscuras, y cada ventana de mi vecindario brillaba con una calidez que yo nunca había sentido en casa. Caminé hasta que me dolieron las piernas, hasta que las luces de la ciudad se volvieron borrosas, hasta que olvidé cuándo fue la última vez que alguien dijo mi nombre con cariño. Pasé la primera noche en una banca del parque, temblando bajo una farola, escuchando las sirenas a lo lejos y preguntándome si alguien notaría si desaparecía para siempre. Vi el amanecer entre el cansancio, mientras el mundo se pintaba de dorado y rosa, y yo me sentía más pequeña que nunca. Conté las horas, los minutos y los segundos desde la última vez que escuché la voz de mi madre, desde la última vez que vi a mi hermana mirarme con desprecio. A la mañana siguiente entré en una cafetería, pedí lo más barato del menú e hice que durara durante horas. Observé a la gente entrar y salir, amigos riendo, padres abrazando a sus hijos, parejas compartiendo secretos sobre tazas humeantes. Me pregunté si alguno de ellos había sido expulsado alguna vez, si sabían lo que era sentirse no deseado. Durante 7 días mi teléfono permaneció en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. Vagué de bibliotecas a cafeterías y a las últimas filas de los cines, cualquier lugar donde pudiera sentarme y fingir que pertenecía allí. Aprendí a hacer que una taza de café durara 3 horas. Aprendí a dormir con un ojo abierto. Aprendí que la soledad es más ruidosa cuando estás rodeado de desconocidos. Repetía las palabras de mi madre una y otra vez, intentando descubrir en qué momento todo cambió. ¿Fue el día en que mi hermana se enfermó y me culpó de su dolor de cabeza? ¿Fue la noche en que llegué tarde del trabajo y encontré mis cosas ya empacadas? ¿O fueron simplemente años siendo el chivo expiatorio, la que nunca se defendía, la que siempre cargaba con la culpa? La 7ª noche terminé en un motel barato, mirando las grietas del techo, con el teléfono boca abajo sobre la almohada. Pensé en llamar a alguien, un viejo amigo, un profesor, cualquiera que pudiera preocuparse por mí. Pero no lo hice. Dejé que el silencio se acomodara, pesado y familiar. Entonces, poco después de la medianoche, mi teléfono finalmente se iluminó. Papá. Luego mamá. Luego mi hermana. Miré la pantalla con el corazón golpeándome el pecho, el dedo suspendido sobre el botón de responder, pero dejé que sonara. Los dejé sonar a todos. Porque a veces la única manera de ser escuchado es no decir nada en absoluto. La habitación del motel estaba en silencio, salvo por el zumbido del viejo aire acondicionado y la vibración constante de mi teléfono. Observé cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez, papá, mamá, mi hermana, y luego oscuridad otra vez. Me pregunté qué estarían diciendo entre ellos. Si me culpaban por no responder o si se culpaban mutuamente por haberme dejado ir. Me pregunté si realmente me extrañaban, o si solo extrañaban lo que yo hacía por ellos. Me quedé acostada mirando el techo, reviviendo cada instante de la última semana, la voz casual y definitiva de mi madre, la sonrisa arrogante de mi hermana cuando me fui, la forma en que mi padre empacó mis cosas sin decir una palabra,
como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Intenté recordar la última vez que alguno de ellos me abrazó, me dijo te quiero o siquiera preguntó cómo estuvo mi día. No pude. A la mañana siguiente desperté con la luz del sol atravesando las cortinas delgadas, y con el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa de noche. Otra llamada. Otro mensaje de voz. No los escuché. Me vestí, tomé mi bolso y salí a la ciudad. No tenía a dónde ir, pero por primera vez eso no me daba miedo. Se sentía como libertad. Caminé por las calles dejando que el ruido y el caos llenaran el vacío dentro de mí. Observé a la gente correr al trabajo, a los niños persiguiéndose por las aceras y a los vendedores ambulantes gritando sus ofertas. Me pregunté si alguno podía ver la línea invisible que había cruzado, la que me separaba del resto del mundo. También me pregunté si ellos alguna vez tuvieron que empezar de nuevo, si alguna vez construyeron una vida desde cero. Encontré un pequeño parque y me senté en una banca viendo pasar el mundo. Pensé en mi familia, en todos los años que pasé intentando hacerlos felices, intentando ser la hija perfecta, la hermana perfecta. Pensé en todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías, en todas las veces que me tragué mi enojo, mi tristeza y mi decepción. Me pregunté si alguna vez lo notaron, o si simplemente daban por hecho que yo siempre estaría ahí, siempre perdonando, siempre callada. Y mientras el día avanzaba, empecé a sentirme más ligera. El peso de sus expectativas, de su decepción y de su culpa comenzó a desprenderse de mí. Me di cuenta de que ya no tenía que cargarlo. No tenía que seguir siendo la persona que ellos querían. Podía ser cualquiera. Podía ser yo misma. Esa tarde entré en una biblioteca y me perdí entre los estantes. Leí historias de personas que habían sobrevivido a cosas peores, personas que habían construido nuevas vidas sobre las cenizas de las antiguas. Leí sobre el perdón, sobre dejar ir el dolor, sobre encontrar fuerza en la soledad. Y entonces entendí que no estaba sola. No realmente. Había otros como yo. Personas expulsadas de sus hogares. Personas que aprendieron a sostenerse por sí mismas. Cuando el sol comenzó a ocultarse, entré en una pequeña cafetería y pedí una taza de café. La mesera me sonrió y preguntó si quería crema o azúcar, y por un instante me sentí vista. Me quedé allí más tiempo del necesario, disfrutando el calor de la taza y la extraña normalidad del momento. Observé a los demás clientes. Una pareja anciana compartiendo un pastel, un grupo de adolescentes riendo frente a malteadas, un hombre leyendo el periódico con una tranquilidad silenciosa. Me pregunté si alguno de ellos alguna vez había sido echado de casa. Si sabían lo que era sentirse no deseado. Cuando regresé al motel, mi teléfono me estaba esperando. 12 llamadas perdidas. Y varios mensajes nuevos. Los leí uno por uno. Los mensajes de mi padre eran cortos, casi fríos. Llámame. Tenemos que hablar. Los de mi madre eran más largos y emocionales. Estamos preocupados por ti. Tu hermana no está comiendo. Por favor, vuelve a casa. Pero los mensajes de mi hermana fueron los más difíciles de leer. Primero llenos de enojo y orgullo, y luego, de repente, desesperados. No quise decirlo. Lo siento. Por favor, responde. Dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando el techo, dejando que el silencio volviera a envolverme. Pensé en llamarlos. Pensé en perdonarlos. Pensé en regresar. Pero en el fondo sabía que nada había cambiado realmente. Me extrañaban porque me necesitaban, no porque me amaran. Querían que volviera porque yo hacía sus vidas más fáciles, no porque quisieran verme feliz. Y entonces comprendí que tenía una elección. Podía regresar y seguir interpretando el mismo papel de siempre, o podía seguir adelante y construir una vida que realmente me perteneciera. Y por primera vez en mucho tiempo, me elegí a mí misma. A la mañana siguiente dejé el motel, y encontré una pequeña habitación en renta al otro lado de la ciudad. No era gran cosa, una cama, un escritorio y una ventana con vista a los tejados. Pero era mío. Conseguí trabajo en una librería y pasaba mis días rodeada de historias y de personas que no conocían mi pasado, personas que no esperaban nada de mí. Poco a poco empecé a hacer amigos, a construir una nueva familia, una que me veía por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Todavía pensaba en mi familia, en la vida que había dejado atrás. Me preguntaba si hablaban de mí, si alguna vez se arrepentían de lo que dijeron, de lo que hicieron, pero ya no permití que eso me definiera. Yo era más que su decepción, más que el chivo expiatorio de la casa. Era libre. Los días se convirtieron en semanas, y el dolor de sentirme no deseada comenzó a transformarse lentamente en algo más suave,
algo parecido al alivio. Aprendí el ritmo de mi nueva vida. Mañanas tempranas en la librería, tardes tranquilas en el parque y noches cocinando comidas simples en mi pequeña cocina. Encontré consuelo en lo cotidiano, en la libertad de tomar decisiones solo para mí. También empecé a verme diferente. Ya no como la rechazada, sino como alguien que había sobrevivido. Alguien que decidió seguir adelante. Mi teléfono todavía vibraba de vez en cuando. Llamadas de casa. Mensajes de mi madre, de mi padre, incluso de mi hermana. Al principio los ignoraba. Dejaba que las palabras se acumularan en el buzón de voz, sin escuchar. Pero con el paso de las semanas, los mensajes cambiaron. La rabia desapareció. Luego llegó la incertidumbre. Y finalmente algo que sonaba muy parecido al arrepentimiento. Una tarde, mientras acomodaba libros en la librería, recibí un nuevo mensaje de mi hermana. Dudé unos segundos antes de reproducirlo. Sé que probablemente me odias. Y no te culpo. Solo, te extraño. Nada es igual sin ti aquí. Mamá y papá casi no hablan. La casa está demasiado silenciosa. Desearía poder borrar lo que dije. Desearía poder pedirte perdón y que esta vez me creyeras. Me senté en el suelo del pasillo de libros mientras sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Por primera vez me permití sentir la tristeza. La nostalgia por la familia que siempre quise tener, pero que nunca tuve realmente. Y entonces entendí algo importante. No los odiaba. Simplemente no podía volver a ser invisible. No podía volver a convertirme en la persona que arreglaba todo para los demás mientras se destruía por dentro. Esa noche escribí una carta. No para culparlos. No para atacarlos. Solo para explicarles. Les conté cómo se sentía ser expulsada. Cómo dolía que me dijeran que yo era el problema. Cómo era vivir sintiéndome borrada de mi propia vida. También les dije que estaba bien. Que había encontrado un lugar donde pertenecía. Que estaba aprendiendo a ser feliz sola. Les dije que los perdonaba, pero que necesitaba tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para descubrir quién era sin sus voces dentro de mi cabeza. Cuando envié la carta, sentí un peso desprenderse de mis hombros. No sabía si ellos entenderían. No sabía si realmente cambiarían. Pero sabía que finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Las semanas se transformaron en meses. Mi familia comenzó a buscarme cada vez menos. Las llamadas disminuyeron. Los mensajes se hicieron más cortos. A veces los extrañaba. Extrañaba la idea de una familia. La idea de pertenecer a algún lugar. Pero también sabía que estaba construyendo algo nuevo. Algo real. Hice amigos que se sentían como hermanos. Personas que aparecían cuando las necesitaba. Que escuchaban sin juzgar. También encontré mentores que me animaban, que veían mi potencial incluso cuando yo dudaba de mí misma. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después del trabajo, vi a una familia riendo junta en el porche de su casa. Por un instante sentí una punzada de envidia, una tristeza por todo lo que había perdido. Pero luego recordé la fuerza que necesitó irme, el valor que necesitó empezar de nuevo. Y comprendí algo que cambió mi vida para siempre. La familia no siempre es la sangre. A veces, la verdadera familia es la gente que te elige. La gente que realmente te ve. La gente que te ama exactamente como eres. En el aniversario de la noche en que me fui, salí al pequeño balcón de mi apartamento y observé cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. Pensé en las palabras de mi madre, en la disculpa de mi hermana, en el silencio que antes se sentía como un castigo, pero que ahora se sentía como paz. Pensé en la persona en la que me había convertido. Alguien capaz de sobrevivir a un corazón roto. Alguien capaz de construir una vida desde la nada. Alguien capaz de dejar sonar el teléfono, y aún así dormir tranquila por la noche. No sabía qué me esperaba en el futuro. Tal vez algún día respondería a esas llamadas. Tal vez algún día encontraríamos el camino de regreso los unos a los otros. Pero por ahora, estaba en paz dejando que la historia avanzara a su propio ritmo, confiando en que estaba exactamente donde necesitaba estar. Porque a veces, el acto más valiente es alejarse. A veces, la única manera de ser escuchado es dejar que el teléfono siga sonando. Y a veces, la familia que realmente importa, es la que construyes tú mismo, un día a la vez.